Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes, tardes, profe. profe. Hola, profe. ¿Cómo han estado tanto tiempo que no los veía? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, aquí pasando frío en esta zona que estuvo muy helado en la semana. ¿Y ustedes? También aquí con frío, profe. Con harto frío, profe. Con esto frío también. Bueno, me imagino igual que yo están aperados con su cafecito, su tecito en la mano, ¿no? Sí, con mi Sí, cafecito. profe, aquí con su cigarrito. Con el puchito, dice Marcelo. Sí. Muy bien, bien. Me alegro entonces porque tenemos todo lo que necesitamos entonces para poder iniciar. Sí, profe. Como ustedes ya lo saben, mi nombre es Eduardo Rogers y el día de hoy nos corresponde nuestra segunda clase de lenguaje del primer subciclo de enseñanza media. Esto es primero y segundo medio. Y esta clase es la del 16 de mayo. Dicho eso, en la escala de Homero, ¿cómo se sienten el día de hoy? Yo me siento con el número 5 en este momento. Afortunadamente el link funcionó. Al fin los puedo ver en este día tan especial y les tengo preparado hartos textos para desafiarlos el día de hoy y ver cuánto queda de la semana pasada de este día de hoy. Carmen, ¿cómo te sientes tú este día? Ay, me siento mucho mejor que la semana pasada. ¿Con No, cuál número te quedas? no sé cuál es el que se siente mejor de todos, pero no sé si el 5, El uno da la Mira, impresión ¿verdad? de que es el alegre. el 1. Es que no sé cuál es el alegre, pero me siento muy El alegre hoy uno, día. el uno. Un- Ya tenemos un uno, tenemos un 5. Nicole, ¿cómo te sientes tú? Yo me siento como el 8. Como el 8. Ah, está dudando, estás concentrada viendo qué se Sí. viene. Marcelo, Yo podría ser el 5. ya, bien, bien. Tranquilo, está confiado. Ya Marcelo estuvo repasando con los ejercicios de la semana pasada, así que ya está ready para hoy día. Bien. Sí. Héctor, ¿tú cómo estás en el día de hoy? ¿Con qué número te Como, quedas? como como el 3 y el 2, profe. Como el 3 y el 2. Ah, ya, Sí, bien. pensando y con dudas de lo que vamos a pasar hoy día. No se preocupe que esta clase es para aclarar dudas, justamente, antes de meternos en la pata de los caballos, justamente como se dice. ¿Alguien más quiere compartir su estado antes de iniciar? Ya tenemos claros más o menos los timings, así que voy a, voy a ir avanzando rápidamente con lo que tenemos a continuación. Hola, profe, buenas tardes. Don Luis, muy buenas tardes. Profe, Ujú. una gol. Es que esta es mi primera clase de lenguaje. No estuve la próxima. Es mi primera clase. Es su primera vez con nosotros, no se preocupe. Bienvenida, Nicole. La Gracias. semana pasada trabajamos con identificar información explícita e implícita en textos literarios y no literarios. Y hoy día vamos a reforzar, diferenciar los tipos de información explícita e implícita en distintos tipos de textos breves. Como aprendí de ustedes la semana pasada, hay muchos de ustedes que están con celular y por eso ocupé textos que son más pequeños y que podía expandir más para que les fuera más Obviamente. fácil leer los textos, pero también elegí textos que van aumentando en su nivel de complejidad y nos llevan de las preguntas abiertas, es decir, donde hay que escriturar toda la respuesta, a elegir la respuesta correcta, que es donde nos tenemos que asentar en este curso, porque eso los predispone hacia el fin de este grado en particular. ¿Ya? Vamos a partir entonces haciendo un pequeño repaso de la sesión anterior. Como ustedes saben, lo que no se refuerza se olvida, ¿ya? Y como necesitamos ir andamiando este proceso para que vayan reutilizando todo lo que vamos viendo, vamos a partir con un pequeño esquemita. Como ya les adelanté, el objetivo de la clase es ese, y esta es la misma estructura que teníamos la vez anterior, pero con información nueva.
La información nueva dice así. La semana pasada estuvimos trabajando con la información explícita. ¿Quién se acuerda cuál era la información explícita en un texto? Lo que es claro, lo que es específico, profe. Expresarse Exacto. bien. Lo que nos dice qué es lo que está pasando en realidad, o lo Ya. que la persona está viendo en realidad en ese momento. La información explícita es esta información que se desprende textual dentro del texto, ¿ya? Y el texto podía estar expresado en palabras, en números o en imágenes. Por tanto, Y podríamos resumirla así. Son ideas que el autor expresa de forma directa y clara. Si a uno le preguntan por el nombre del título, ¿qué va a hacer? Especificar el nombre del título, ¿verdad? Y teníamos otro tipo de información dentro de los textos, una que era literal y que estaba ahí evidentemente. Eh, y teníamos, ¿cuál otro tipo de información? lo implícita. Implícita. La implícita, efectivamente. Y la implícita decía que son ideas que no están expresadas de forma directa y que el autor nos da pistas o sugerencias para encontrar esta información, ¿verdad? Ok. Como las novelas de Eh, misterio, profe. Esto es la información entre líneas, es como esto que está ahí, pero no está literal, sino que tengo que mezclar distintos antecedentes y también junto con mis impresiones. Como las Eh, novelas de misterio. no solamente las novelas de misterio, o- porque ese es un subgénero dentro de las novelas, eh, y me atrevo a decir de que la información implícita está presente en todos los textos, en absolutamente todos. Y por eso es tan importante diferenciarla de la explícita, porque hay veces que contestamos las preguntas pensando que son explícitas y buscamos el texto y nunca encontramos el texto y se nos va el tiempo tratando de encontrar la pregunta, la respuesta y no damos nunca con la respuesta. Mm. Y para acelerar ese proceso de encontrar la respuesta adecuada, el primer torpedo que les doy como estrategia es identificar qué tipo de pregunta es. Y según eso, yo sé si tengo que buscarla en el texto o si me están preguntando algo que tengo que justificar desde mi propia cosecha, en base a lo que yo creo. Eh, Ok. a modo de estrategia universal siempre leer el texto de principio a fin. Y a continuación, las preguntas. Leída la pregunta, anoto al ladito de la pregunta si es explícita o si es implícita. Y ustedes ya saben que si es explícita, vuelvo rápidamente al texto donde yo creo que está la respuesta y la subrayo. Con el lápiz de pasta, grafito o el destacador que tengan, subrayan la sección del texto donde está la respuesta a esa pregunta explícita. ¿Ya? Es muy importante porque suele suceder de que de un texto fácilmente pueden haber de Sí. 4 a 8 preguntas, ¿ya? Eh, y después de releer el texto, encontramos la respuesta a la pregunta número 1, la subrayamos, leemos la pregunta número 2 que determinamos como explícita y rápidamente vamos a subrayar. Primero identificamos y subrayamos cada una de las respuestas y después las anotamos. De esa forma, no les va a consumir tanto tiempo completar las preguntas que se desprenden de cada uno de los textos que tengan que leer, ¿ya? Siempre partan con las respuestas explícitas antes de las implícitas, porque así refuerzan lo que pueden sacar directo del texto, ¿ya? Y respecto de las implícitas, una vez identificada que el tipo de pregunta es implícita, porque suele iniciar como según tu propia opinión, y después viene la pregunta, según lo que leíste, ¿qué crees? Ese tipo de preguntas nos inducen rápidamente a decir, hey, tú, lector, tienes que decirme algo y justificarlo. Hey, tú, lector, responde si es o no es el caso y justifica. Esa justificación es explicitando un argumento de causa y efecto, es decir, justificar. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos Sí. ejercicios prácticos ahora
que nos inducen a tener que justificar en todas las respuestas que son implícitas. Por tanto, ojo ahí, nunca se queden ahí con el estoy de acuerdo, sin decir nada más. Se tendrá que decir estoy de acuerdo porque y justificar, ¿ya? Veo caras de duda, pero ahora nos vamos a los textos y ahí las vamos a aclarar. Este material, por si acaso, ya se lo compartí a Don Hugo, así que si no lo tienen en su poder, no se preocupen, les va a llegar saliendo de esta clase, ¿ok? El primer texto es un extracto de una película que se llama Patch Adams. ¿Han visto esta película? Sí, Una película del 98. Muy buena película. Sí. Es actorazo Robin Williams. Y dice así el texto: los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor alivia el sufrimiento. Patch Adams. Carmen, la primera pregunta es para ti. Dice, según el texto, ¿cómo se alivia el sufrimiento? Con el amor, Con el amor. ¿Y esa con el amor. pregunta será explícita o implícita? Él La lo explícita. dice explícitamente. Está explícitamente Explícitamente lo está diciendo. en la última frase de este texto, ¿verdad? Solo el amor alivia el sufrimiento. Bien, tengo a Héctor ahí con el micrófono encendido, así que vamos a aprovecharlo. La segunda pregunta es para usted. Dice, sí, según tu experiencia, Héctor, ¿es cierto lo que se expresa en este texto? ¿Por qué? que el amor alivia el sufrimiento. Sí, y los medicamentos alivian el dolor. Ah, sí, pues, obvio que los medicamentos alivian el dolor, pues bueno, algunos. Y el amor alivia algún tipo de algunos sufrimientos nomás, según mi experiencia. Por tanto, Que el amor no lo cura todo. tu respuesta, tenéis que pensarlo en modo respuesta, no es solamente opinión. Aquí buscamos responder la pregunta. Buenas Según- noches, profesor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Jessica. Según tu Bueno, para mí la experiencia, parte cierta, entonces, los medicamentos sí alivian el dolor, pero ya, el amor no cura todo tipo de sufrimiento. Pero ahí no dice que ah, lo cura, dice que lo alivia. lo alivia. No, bueno, Exacto. alivia, no, según mi experiencia, no. Ya, entonces, en tu respuesta debieses decir, según mi experiencia, ¿Mm? los medicamentos sí alivian el dolor, pero no Sí, alivian todos los sufrimientos. exacto. Esa sería tu respuesta. Ya, sí, Acordémonos pero el amor que, no alivia todos los sufrimientos. sí, está bien, pero acordémonos Sí, que ante la pregunta tiene que haber la ¿Mm? respuesta, ¿ya? Y la Ya, respuesta debe ser estructurada dando respuesta a la pregunta. ok. Excelente, Héctor. ¿Alguien tiene otra opinión que quiera compartir respecto de esta número 2? Yo, Jessica, cuéntanos, por favor. mire, yo creo que el amor de la familia para el niño también le puede haber aliviado el dolor, tanto Ujú. como el doctor lo hizo reír, le sacó alegrías, aunque sea por un ratito, unos minutos que le quedaban de vida. Sí, la película, para quienes no hayan visto esta maravillosa película, es la Sí. historia de un doctor poco convencional, por decirlo de alguna forma, que creía que la risa podía aliviar el tratamiento de pacientes con cáncer terminal. Eh, no les voy a contar más porque tienen que ver la película. Sería un spoiler horrendo el decirles cómo termina la película o las ideas que desarrollan porque es demasiado bella la película. Muchas gracias, Profesor, Jessica. Carmen, cuéntanos, por en favor. en mi experiencia personal, Ujú. eh, creo que el amor alivia mucho. Yo recién mi hija viene saliendo de la etapa de una leucemia, Mm. ¿ya? Ahora tiene 14 años, empezó a los 11. Y yo creo que si no se hubiera rodeado de amor ella, todo el amor que le brindieron, no hubiera podido pasar todo lo que pasó con las quimioterapias y un sinfín de cosas por las que tienen que pasar nuestros niños cuando pasa esto. El amor es muy importante, aunque la gente diga que no, pero el amor sí alivia un poco el sufrimiento, porque como lo hacía Paz Adán, eh, con amor, con alegría, con risa, con juego, a los niños los sacan un poco de esta situación.
y entonces esto pasa a ser secundario para ellos. Y es muy importante todo lo que uno le puede entregar, o sus médicos, sus enfermeras, todo, porque allí este es un lugar donde entregan mucho amor a los niños, ¿ya? Con juegos, con diversas cosas. Entonces creo que es muy importante. A mí me llega mucho esto y es muy importante. Sí, muchas gracias por vuestras opiniones. Ahora, en modo de respuesta, ustedes debiesen poner, sí es cierto, estoy de acuerdo, con que los medicamentos alivian el dolor, eh, y adicionalmente el amor alivia el sufrimiento. Y estarían dando respuesta a la pregunta. Agradezco enormemente vuestras respuestas. Ahora viene un texto más difícil. El siguiente texto es un mito. ¿Alguien sabe lo que son los mitos? Mitos y Mm, leyendas. sí, generalmente pertenecen a la misma familia temática de tipos de textos. Efectivamente se trabaja junto a las leyendas, El pero mito Son es algo historias, pero que son que inventadas, uno profe. cree, pero que no pasó o que no sabe si pasó. exacto, los mitos son textos, son relatos antiguos, eh, que asociaban situaciones vinculadas a desastres naturales, pero relacionándolo con deidades, con dioses. Es decir, esto sucedió porque un dios así lo quiso. Y frente a eso se inventaban historias con los dioses, para poder justificar el desarrollo de ciertos eventos catastróficos. Grandes inundaciones, eh, la conformación del universo, y varían. Hay de muchos tipos. Y este que les traje acá el día de hoy es un mito griego, Le dijo que ¿ya? sus hijos lo iban a matar. Desde mucho antes ¿Qué que, pasó? que, que el año del nacimiento de Cristo. Así, alguien estaba dando spoilers. Hay spoilers de alguna Claro, parte del texto. Bien, disculpen que me haya explayado con el contexto. Vámonos al texto. ¿Alguien, algún voluntario para leerlo? lo leo yo. Ya, perfecto. Cronos, el padre de Jesús, Zeus, era Cronos, y no fue un buen padre, porque él comía a sus hijos, y esto lo aprendió de su propio padre. Urano, que también odiaba a sus hijos, Cronos escapó del encierro en que lo tenía su padre y lo venció. Entonces se volvió Dios más importante, pero alguien le dijo que dejaría de ser el rey de todo, porque un día uno de sus hijos le iba a quitar el trono. ¿Y para qué? Ninguno de sus hijos lo destronara. Decidió comérselos. RK, a la esposa, no estaba de acuerdo en que sus hijos fueran comidos, así que decidió engañar a su marido. Cuando nació Zeus, lo escondió en vez de entregarle al hijo. Le entregó una piedra bien envuelta, pero apareció recién nacido. Cronos pensan- se tragó pensando que era su hijo. Zeus creció y regresó a liberar a sus hermanos. Ganado, ganada, algo así. Ganada, sí, ganada la ¿eh? batalla. Ganada la batalla, obligó a Cronos a vomitarlos. Desde entonces es Zeus el que gobernaba los cielos y el rey de los dioses. Muchas gracias, Jessica. De nada. Este texto entonces nos habla de Cronos, que es el papá de todos los dioses que conocían los griegos, partiendo por Zeus, que era el rey de los dioses. Vámonos a las preguntas entonces. Como Carmen estaba de voluntaria para leer el texto, va a ser la primera en responder la pregunta número uno. Bien, ¿Carmen o yo? No creo que Carmen, yo. Carmen. Carmen va a responder la primera pregunta, que dice así: ¿por qué Zeus es el dios más importante de entre todos los demás? Podemos ayudar a Carmen. Dígame, ¿esta pregunta es explícita o es implícita?
porque salvó a sus hermanos. ¿Es explícita o implícita? Implícita. Y Porque Zeus es el dios más importante de entre todos los demás. Salvó a sus hermanos es explícita. Ayúdame, pues, tonta. oh. Hasta la hermana estudiando cómo se tratan ahí. Bueno, Carmen, tienes un torpedo auditivo en la vista y el torpedo, el Porque torpedo que Zeus- te dio tu compañera es que es una pregunta explícita. Y al ser Lo que- explícita, la respuesta está literal dentro del texto. Es que lo que pasa es que mi hija, antes que empezara la clase, Ujú. me estaba hablando de Zeus. Y ella está Ajá. sentada allá y yo pregunto y ella está callada porque está metida en sus cosas y por eso le digo, pero ¿por qué Zeus es el dios más importante entre todos los demás? Y no me contesta. Pero la Eso es lo que pasó. respuesta, estimada Carmen, no Porque está él con su liberó hija. a sus hermanos y se quedó gobernando el cielo. Ay, qué Ya, feo. No. La respuesta tiene que salir de ti. No voy a responder porque Bueno. ella dio la respuesta. Bueno, está bien encontrar apoyo de los demás, pero es importante hacer el ejercicio por nosotros mismos, ¿ya? Sí. Sí, la respuesta está explícita dentro del texto y bien, como han dicho, en más de dos voces por lo que estuve viendo, por ahí no logré discriminar quién dijo dentro de los que están aquí conectados, pero Yo le sí, dije que fue Catherine. Muy bien, Catherine. Muchas gracias. ¿Por qué Zeus es el dios más importante entre todos los demás, Catherine? salvó a sus hermanos. Porque derrotó a su padre y, al salvar a sus hermanos fue coronado como el rey de todos los dioses. Sí. Exacto, esa pregunta estaba literal, esa respuesta estaba literal, por lo cual literalmente respondimos. Número 2, Jessica dice, Dígame, ¿cómo salva Rea a su hijo Zeus? escondiéndolo, escondiéndolo y le pasó una piedra envuelta para que él pensara que era su hijo. Es mejorable, es mejorable. La respuesta, Digo yo. la pregunta es explícita, ya la respuesta está ahí. Ah, Tú sí. parafraseaste la respuesta. Sí, No lo ocupaste literal. no, Cuando la pregunta es explícita, la respuesta debe ser literal. ya. ¿Quién puede ayudar a la compañera? Lo envolvió escondió a su hijo, lo envolvió una piedra para que fuera así como un bebé recién nacido y se lo dio a Cronos. ¿Cronos? Sí, Cronos. Y Cronos tragó al hijo pensando que era, o sea, se comió a su hijo pensando que era Zeus. Se comió la Que en piedra ese pensando que momento era el hijo. Hasta claro. ahí. Perfecto. Hasta ahí está perfecto. Cuando nació Zeus, ahí inicia y cerraba en la última sección de ese párrafo. Ese pequeño fragmento del texto nos ayuda a entender entonces cómo fue que Rea salvó a su hijo Zeus. Si no hubiéramos dicho la última parte, no hubiera quedado claro que Zeus se salvó. Por eso era tan importante copiar hasta el final esa idea en particular. ¿Ya? Y la tercera pregunta ahora sí es para Carmen. Dice, ¿por qué crees? Te está preguntando a ti, no a tu hija, ¿eh? A ti. ¿Por qué crees que los griegos imaginaban el origen del cielo a partir de esta historia del padre que se come a los hijos? Esta pregunta no es explícita. Requiere de tu cosecha, de tus conocimientos previos, de tu imaginación. ¿Qué pasó? ¿Estás ahí, Carmen? Sí, estoy leyéndolo para ver si Esta logro pregunta se las voy a entender. hacer a varios, así que le voy a dar un tiempo para que la medite. ¿Algún voluntario? Es una pregunta implícita, porque literalmente nos están preguntando a nosotros como lectores. ¿Por qué creemos que los griegos imaginaban el origen del cielo a partir de esta historia del padre que se comía a los hijos?
¿Qué tipo de relación puede haber ahí? Para que los griegos hayan pensado que así era una buena forma de explicar el origen del cielo. Para que dejara de ser el rey, ¿no? Mm, Desarrolla tu idea. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Acuérdate Para que que, cuando respondemos una respuesta implícita, decimos el por qué, o sea, que sería tu para declaración, que, y lo justificamos. para que dejara de ser el rey, ¿no? A ver. Fíjate bien, la pregunta dice, ¿por qué crees que imaginaban el origen del cielo a partir de esta historia del padre que se come a los hijos? Pues él creía que podía gobernar al mundo. Mm, no. Es una pregunta que merita una reflexión Para y que una dejara de ser el rey. interpretación. No, no tiene que ver con dejar de ser el rey. Acuérdense, yo les di un torpedo delante. Los mitos son estos textos que ocupaban antiguas civilizaciones para explicar eventos de la naturaleza. Eh, y aquí Porque la pregunta está relacionada con eso, que dice, Crono, ¿por qué imaginaban el origen del cielo? ¿Por qué los griegos o imaginaban el origen del cielo a partir de esta historia? Oye, profe, Cronos, sé que tengo entendido que era el dios del tiempo. Exacto. Él es el dios original. Sí, no, Urano, su Claro, padre. tiene razón. Urano, padre de Sí, Cronos. Crono, padre de Zeus. Y Zeus, padre de muchas otras entonces, generaciones. de otros dioses, sí, y semidioses. A ver, pucha, que esto es largo inventarse una historia, vos, profe, si esto es que te está diciendo que nos inventemos la historia de cómo puedo imaginar yo que, no sé, yo me imagino entonces pucha, se Zeus es imaginan que Cronos como el dios del tiempo y eh, el trató de rey de comerse a los sus cielos, hijos, porque gobernaba el rey de los cielos, ¿no? no sé, pues a Bueno, mí, después que los vomitó pucha, ¿cuál es largo, hay que sería? inventar una historia. Es más Porque gobernaba el simple. rey Bueno, de los cielos. esta pregunta involucra Ujú. hacer uso del tipo de texto. Como aquí nos hablan, la pregunta nos está diciendo el origen del cielo, es decir, de lo que el ser humano ve en el universo. En la noche los griegos veían las estrellas y con eso inventaron las constelaciones. Y a cada constelación le pusieron, la asociaron a un dios. Y para esos dioses inventaron historias. Eh, lo que hay detrás de esta pregunta es, ¿por qué los griegos, al ver el cielo, inventaron una historia de un tipo que se comía a sus hijos y después los vomitaba? Porque gobernaba los cielos, no.